Hola bellezas, ¿cómo están? Bienvenidos por fin al video más esperado por todo YouTube. Divas del metal. Les traigo 6 divas que son increíbles y vamos a estar analizando cómo es que cantan su técnica, sus recursos. Estas 6 divas del metal han sido nombradas por ustedes, mis bellos suscriptores, en la sección de comunidad que les pregunté qué divas del metal son las que más les gustan. Así que hoy las vamos a analizar y a hablar un poquito de ellas. ¿Estás listo? ¡Vamos! Simone Simon. Ella es la voz principal de la banda de metal sinfónico Épica, a la cual ingresó cuando tenía apenas 17 años. Era súper chiquita. Estuve indagando e investigando sobre sus estudios en técnica vocal. A los 14 años tomó clases de canto, pero de género más bien pop y jazz. Y se dice que a los 15 años escuchó Nightwish por primera vez y que quedó fascinada con el estilo del grupo. Y así es como ella empieza a estudiar canto clásico. En una entrevista ella cuenta que nunca le gustó el jazz y que lo que adoraba era el canto clásico. Así que claramente en Épica ha encontrado su lugar. Y vamos a analizar ahora y a escuchar cómo es que se desenvuelve como cantante. Acá tenemos a una mezzosoprano. ¿Y qué mezzosoprano? Bien, los cantantes de canto clásico generalmente tienden a tener mucha cobertura. ¿Qué es la cobertura? Vamos a explicarlo rápidamente. Básicamente es tener bastante espacio en la cavidad oral con un paladar elevado y una laringe más bien baja. Eso es lo que esperaríamos de un cantante clásico. Pero en el caso de Simone, ella la tiene solo cuando le es necesario y generalmente la podemos escuchar con un sonido en donde no parece tener una laringe tan baja y con un sonido tan cubierto. Sino que pareciera como que le permite subir un poco, lo que le da un poquito más de estridencia a sus agudos y entonces así pueden sonar más brillosos, ya que filtra parte de su resonancia por la cavidad nasal. Esto sería lo que muchos conocen como la máscara en el canto, pero es medio un mito eso de la máscara. Al fin y al cabo es esto de filtrar un poquito el sonido en la resonancia de la cavidad nasal. En vivo suena excelente, su voz se escucha muy equilibrada. En ningún momento pareciera que está empujando fuerza o aire de más. Tiende a permanecer en una voz bastante ligera en cuanto a la potencia. Pero que igualmente logra sonar un poco más power o potente, por lo que mencionamos antes, que es ese sonido filtrado más para la cavidad nasal, porque te hace sentir que el sonido está más presente, resonado y proyectado. Pero a pesar de esa voz suave y ligera que tiene, también la podemos escuchar cantando belting. Tatiana Smiley. Otra vez tengo problemas con pronunciar los nombres. Morning greetings over Rooster replay. Vocalista y compositora de la banda de metalcore Ginger. A ella yo la conocí porque me la habían sugerido muchísimo para que haga una reacción, que hice la reacción de Pisces, así que te la dejo en la descripción si tenés ganas de verla, y ya habiéndola escuchado en ese momento fue como que me encantó. Bien, sus estudios. Ella en una entrevista cuenta que al principio aprendió a gritar por su cuenta, porque no lo comenté todavía para el que no la conoce, pero ella también hace guturales, voz limpia y guturales. Y ella cuenta que aprendió a gritar por su cuenta y que al principio no le gustaba para nada cómo le sonaban esos guturales. Es muy cómico porque en algunas entrevistas ella cuenta que se tapaba con una almohada para no hacer tanto ruido y poder practicar la técnica para poder lograr esos guturales. And I stayed at home and screamed in a pillow. Su voz es mezzosoprano. Vamos a chequear primero su voz limpia.
unos graves hermosos, muy buenos. Su voz limpia es poco cubierta, opta más por posiciones en donde no abre tanto la boca, la laringe no parece estar muy abajo cuando canta en su voz limpia, al contrario, tal vez la sube un poco más o la deja media. Y es muy buena haciendo belt. También parece que tiene muy buen control de aire. Su voz suena con un timbre muy claro, ligero. Ahora, lo que llama la atención es que tenga un sonido tan claro, porque después pasa a los guturales que suenan súper graves, que hasta podrías pensar que es un hombre el que lo está haciendo. Ni ahí pensás que la chica que está cantando eso es la misma que está haciendo los guturales. Vamos a hablar de sus guturales. Pero antes de hablar de los guturales, entremos en contexto con los guturales. ¿Cómo se forman? ¿Son dañinos? No necesariamente. Se puede lograr una buena técnica y no dañarse para nada. ¿Cómo se forman? Se forman a través de unas estructuras que están por encima de nuestras cuerdas vocales, que se llaman pliegues vocales falsos o bandas ventriculares. Entonces lo que podemos hacer es juntar esos pliegues vocales falsos, y al juntarse sin participar a las cuerdas vocales, no generan un tono en sí, sino que generan un ruido, una suciedad, que es lo que escuchamos cuando se hacen esas distorsiones o esos guturales. Ahora, Tatiana se nota que tiene muy buen uso de su técnica en cuanto a guturales, porque continuamente está pasando de la voz limpia a los guturales y en ningún momento se siente como que se fatiga cuando pasa de una a otra, o su voz limpia pase a sonar sucia y rota porque claramente hizo fuerza. No, para nada. Ella te hizo un gutural re loco, re potente, y de pronto canta con una voz ligera, preciosa, limpia. Suena súper sana. Es muy probable que lo haga de manera muy sana. Y además hay varios tipos de distorsiones, algunas más graves, otras más agudas, como los screams. Y ella pareciera que se va moviendo entre esas distintas maneras de hacer estos guturales, y le suena increíble. Sharon de Nadel. Ella formó Within Temptation con su pareja en 1996. Estuve investigando sobre sus estudios. No tuvo una carrera, realmente no estudió. Cuenta ella que solo recibió ayuda de un estudiante de conservatorio cuando ella era adolescente. Lo que me imagino que debe ser que le dio algunos tips o alguna ayuda. No sé si fue que le dio clases formalmente, pero es increíble que no haya estudiado y que haya aprendido todo eso por su cuenta. Su voz es soprano. Ahora, en internet hay mucha discusión por si es mezzosoprano o si es soprano. ¿Qué pienso yo? Pienso que es una soprano, específicamente tal vez una soprano lírica. Para sus tonos más graves y medios maneja una voz de pecho muy bien. Se le suele decir voz de pecho, esa voz que está como al nivel del habla. Y la verdad que la maneja muy bien y se la escucha muy cómoda cuando está en esa zona. Cuando va a los agudos hace una muy buena mezcla, voz mezclada. Lo hace con una voz muy ligera y muy suave, pero que muchas veces le da bastante potencia, llegando a ser muy buenos belts. Me encanta el escenario, le pone mucha onda. Es el momento de que paremos de hacer lo que estábamos haciendo, que estemos preparados para hacer una reverencia, porque ahora va a entrar la reina del metal, Tarja Turunen. Quiere decir que no sepan, durante 9 años fue la vocalista principal de Nightwish y a los 17 años comenzó sus estudios formales en canto clásico. Es una soprano lírica que ella tiene una voz clásica, lírica y muy estable. Tiene una administración de aire impecable.
sobre todo, a pesar de que tenga este sonido bien clásico, agrega mucho twang, especialmente en las zonas graves y medias. El twang es ese sonido que suena como un llanto de un bebé bien chiquito. Se produce por el estrechamiento de algo que se llama el esfínter ariepiglótico. Y ella lo usa muchísimo, se la puede escuchar mucho usándolo y le queda fascinante. Ese matiz entre esa voz más ligera, lírica, pero de pronto poniéndole el twang, me encanta. Esto le permite entonces poder cantar sin esa cobertura típica del clásico, pero así todo manteniendo muy buena proyección y muy buen volumen, ya que, el twang hace eso, que pueda sonar potente la cosa. Cuando va a los agudos empieza a irse tal vez más a una voz de cabeza, más en un modo ópera, más cubierto también. A pesar de estos distintos modos que va empleando a lo largo de todo su rango vocal, lo hace de manera muy conectada, muy homogénea. Tiene un vibrato típico de una soprano ligera, pero aún así ella no abusa de él. Se mantiene mucho y muy bien en un modo ópera en los tonos más agudos. No suele ser tanto belting. Aún así creo que no lo necesita, no es tan necesario para llenar el espacio de la canción, porque tiene unos matices en su voz muy bonitos que sin la necesidad de darle tanto salvajismo a lo que canta, lo llena completamente. ¿Qué más decirle? Estamos hablando de Tarja Turunen, no de Lia Cruzet. Floor Jansen. Cantante neerlandesa, actualmente cantante de Nightwish, y también formó parte de una banda que fue muy conocida, After Forever. Estudió en la escuela Rock Academy, enfocándose más en lo que es pop y rock. Around the time that we started to make our first album, I also started studying Rock Academy, and I was completely untrained. I mean, when we recorded our first album, I had never had a singing lesson in my life. Pero también estudió bel canto y teatro musical. Se dice que es una soprano. Yo en algunos de mis videos creo que mencioné que para mí era mezzo, pero escuchándola más en detalle y escuchándola en sus modos ópera me di cuenta que claramente es una soprano. Es una cantante muy versátil, pudiendo adaptar su voz a muchos estilos. Puede cantar desde rock, pop, lírico, etcétera, etcétera, etcétera. De pronto puede usar una voz más bien en un modo ópera, más lírico, cubierto, con cierta oscuridad en la voz. Pero también puede manejar una voz de cabeza muy ligera, suave, sutil, con algo de aire escapándose, lo que le da mucha sutileza a lo que canta. También ella maneja muchísimo y muy bien una abertura, una posición de la boca, en donde la abre como si estuviese mordiendo una manzana. Y eso le permite un muy buen uso de belting y de twang. Y como si fuera poco, puede hacer también guturales. Tiene una técnica increíble, además por lo que estuve investigando también ha enseñado y también tiene un canal de YouTube que da eventualmente masterclass y como clases de canto por YouTube. Es increíble, me quedé mirando algunos y es muy buena en lo que hace. Seguila ya en su canal, ya se los dije en otro video porque es muy bueno su canal de YouTube. Te lo dejo en la descripción del video. Y ahora ha llegado el turno de una cantante que es muy importante para mí. Me gusta desde que soy muy chica. Amy Lee de Evanescence. Ella es cantante y además es muy buena pianista, cofundadora de Evanescence. Estudió en la Middle
Tennessee State University. Ahí estudió teoría musical y además también estudió composición, pero después lo dejó para centrarse en Evanescence. Además también estudió 9 años de piano, o sea, tiene mucho estudio. Su voz es mezzosoprano lírica. Muchos han dicho, y probablemente también digan, que no es una cantante de metal. Muchos de ustedes me la han nombrado también, por eso está ahora en este video. ¿Es o no una cantante de metal? Es muy subjetivo. Tal vez sí es verdad que Evanescence no es como estas bandas que venimos nombrando, donde son típicas del metal sinfónico, o tal vez la podemos llegar a catalogar como que la banda Evanescence es medio un metal alternativo. Es muy subjetivo. No creo que podamos decir 100% que es metal, pero tampoco podemos decir que no lo es. Creo que su voz no entra en ningún extremo, ni en el metal ni en el pop o rock. Creo que ella tiene un poquito de ambas cosas, pero bueno, vamos a analizar su técnica a ver realmente qué pasa. Puede alcanzar tonos bastante graves y lo hace con una dinámica en donde baja mucho el volumen de la voz, lo suaviza y le da bastante oscuridad y algo de aire. Sus tonos medios también los puede interpretar de bastantes maneras. Una muy común es que cante esto con voz de cabeza, pero a la vez con un poco de aire, entonces podríamos decir que es un falsete, pero es muy particular ya que lo cubre y le da ese sonido tan característico que hace ella. También lo puede hacer en un modo más hablado, de pecho, sin escape de aire. Y algo que me encanta de ella es que hace belting, muchísimo belting, y están buenísimos. Algo que hace mucho es jugar y cambiar constantemente de una voz cubierta, airosa, con ese toque, a de pronto irse al belting o a su voz de pecho, y juega constantemente con esos cambios, y eso es algo muy característico de ella. Su posición suele tener mucho este tipo de gesto en donde acentúa sus pómulos y además eso le da toques de twang. Algo que la caracteriza muchísimo son los ataques glóticos. Glótico viene de justamente el cierre de las cuerdas vocales y ella lo que suele hacer es como atacar como si se cerraran bruscamente. Cuando lo hace se queda entonces en un modo vocal donde hay muy buen cierre cordal y mucho power. Tiene muchísimas cosas en su voz que son propias de un cantante más de rock, por eso muchos dicen no, ella es cantante de rock y no de metal. Así todo, como mencioné, no creo que pueda encasillarse completamente en una cantante de rock, porque no deja de perder esa voz que cubre un poco, que tiene un sonido ligero y suave por momentos, como tal vez lo hace más una cantante lírica. Ella además ha tenido una formación lírica en el canto y ha estado en coro, y eso se le nota. ¿Y a vos qué te parece? ¿Emily merece estar en el puesto de cantante de metal o no? Bueno, hemos pasado por pequeñas cosas de estas 6 cantantes porque todas tienen muchísimo más que analizar y muchísimo más que contemplar, pero bueno, hemos hecho así como un repaso rápido de cada una de ellas. Contame si te gustaría un análisis mucho más extenso de alguna de ellas en particular, o si te gustaría que haya una segunda parte de Divas del Metal, y déjame en comentarios cuáles son las cantantes que querrías ver. Disfruté mucho de hacer este video, de investigar, de escucharlas bien a fondo. Me encantan todas, así que espero que lo hayas disfrutado. Y si te gustó, que le des me gusta, lo comentes, lo compartas, todo lo que se supone que hay que hacer. Si aún no te has suscrito, lo podés hacer ahora. Apretás la campanita así te enterás cada vez que subo un nuevo video. Te mando un besazo de metal y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!